Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos comenzado con el análisis de las perspectivas que buscan explicar cuál sería el concepto de la responsabilidad. Así nosotros empezábamos manifestando que hay ciertas perspectivas de carácter pluralista y ciertas perspectivas de carácter unitario, ¿verdad? Nosotros decíamos que hay ciertos autores que tratan de darnos una definición común que comprenda todos los tipos de responsabilidad y explicarnos entonces qué es la responsabilidad en base a un concepto general, ¿no? Intentan elaborar un concepto que comprende entonces todos o casi todos los conceptos de responsabilidad que hemos visto. Nosotros ya hemos analizado sistemas de responsabilidad y algunos tratan de darnos una definición común. Por otro lado, hay autores que reconocen la pluralidad en la responsabilidad, por tanto, asume que hay varios conceptos de responsabilidad y que, bueno, hay que considerarlos todos el momento de intentar explicarnos qué es la responsabilidad. Entonces, estimados estudiantes, nosotros hemos comenzado con el análisis de la perspectiva de Hans Kelsen y nosotros hemos visto que Hans Kelsen trata de darnos una definición general de lo que es la responsabilidad, relacionando este concepto a la sanción, ¿no? A la reacción del ordenamiento jurídico. Entonces, la responsabilidad para Hans Kelsen es la reacción que tiene el ordenamiento jurídico ante la infracción de una norma. Esto hace, estimados estudiantes, que Hans Kelsen relacione a la responsabilidad con las obligaciones. Es decir, que el ordenamiento jurídico nos impone varias obligaciones que nosotros debemos cumplir. Y el momento que nosotros incumplimos esas obligaciones es que surge la responsabilidad. Esto es muy bueno porque al final nos permite aclarar o diferenciar la responsabilidad de otros institutos jurídicos, ¿no? Nosotros decíamos en otras clases que, por ejemplo, pagar impuestos o, por ejemplo, celebrar un contrato no implica responsabilidad porque son aspectos totalmente legales, ¿verdad? En cambio, la responsabilidad va a surgir cuando alguien rompe esas obligaciones, cuando alguien incumple esas obligaciones y posteriormente viene la reacción del ordenamiento jurídico. Entonces, lo que habíamos manifestado se evidencia en esta perspectiva, ¿no? Lo que estábamos manifestando cuando decíamos aquello. Para Hans Kelsen, entonces, esas obligaciones las establece el ordenamiento jurídico. Una vez que nosotros incumplimos esas obligaciones, surge la responsabilidad. La responsabilidad sería esa reacción del ordenamiento jurídico. Después de esto, nosotros hemos realizado un estudio y una descripción de los tipos de responsabilidad que identifica Hans Kelsen. Hans Kelsen nos dice que hay responsabilidad directa e indirecta en primer lugar. La responsabilidad será directa cuando la obligación y la responsabilidad recaen sobre el mismo sujeto. Es decir, el mismo sujeto tenía la obligación de cumplir con la norma y posteriormente también se le atribuyen las consecuencias de la responsabilidad, ¿no? Se le atribuye esa reacción del ordenamiento jurídico. Y cuando recaen estos dos aspectos sobre el mismo sujeto, estamos ante una responsabilidad directa. La responsabilidad, por otro lado, estimados estudiantes, será indirecta en caso que el obligado es distinto al responsable. Puede ser que el obligado sea una persona diferente, ¿no? El caso, por ejemplo, de los empleados, que los empleados tendrán pues el deber genérico también, o la obligación genérica de no hacer daño al resto, pero puede ser que eso suceda dentro de sus funciones y el responsable tendrá que ser el patrón o comitente. Entonces, estimados estudiantes, en este caso estaremos ante una figura de responsabilidad indirecta, porque no es directamente el que ha generado ese daño, el que ha incumplido la obligación, el que va a ser responsable, sino una persona diferente, ¿no? Entonces, esa es una primera distinción que realiza Hans Kelsen. Luego hemos visto que la responsabilidad puede ser
individual o colectiva, individual en caso que sea una persona la que soporta la sanción, será colectiva en caso que la responsabilidad sea asumida por varias personas, soportada por varias personas. Entre estas nosotros hemos dado también algunos ejemplos y nosotros manifestábamos, tal es el caso de las empresas, ¿no? Que tienen, o bueno, las sociedades, perdón, las sociedades que son un conjunto de socios que se van a juntar para cumplir ciertas finalidades y tener, generar cierto lucro, ¿no? Entonces, si uno hace daño o si su empresa genera daño, al final todos los socios terminan siendo responsables. O en un estado, nosotros dábamos el ejemplo de la responsabilidad que declara la Corte Interamericana de Derechos Humanos el momento que se vulneran derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que dice es Bolivia es responsable por vulneración de derechos humanos. Y ante esto, estimados estudiantes, nosotros nos encontramos, cuando nosotros revisamos este tipo de responsabilidad, cuando nosotros eh, nos encontramos ante esta figura, nosotros podemos evidenciar una responsabilidad colectiva, ¿no? Porque es un grupo de personas que va a soportar la sanción derivada. En general, será todo el Estado que tenga que soportar esa carga, ¿no? A veces la Corte Interamericana establece una indemnización que debe pagarse. Habiendo realizado entonces estas distinciones, también hemos podido nosotros identificar la responsabilidad por culpa y la responsabilidad por resultado. La responsabilidad por culpa va a caracterizarse por ser intencional, es decir, que el agente del daño, el que ha generado el daño, el que ha incumplido esa obligación, ha previsto o querido el efecto de su conducta. Entonces, mínimamente se exige la previsión, ¿no? Prever que podría darse esa consecuencia. Hemos visto la responsabilidad también absoluta o por resultado, en la cual lo que interesa es el efecto perjudicial, ¿no? Que no ha sido querido por el sujeto actuante. Para Kelsen estaría la negligencia dentro de la responsabilidad absoluta o por resultado. Sin embargo, se ha criticado que esto no podría ser así. Entre las críticas más importantes a esta perspectiva de Hans Kelsen es que resulta incompleta, ¿no? Ya que en la responsabilidad objetiva que nosotros hemos estudiado bueno, hace 2 clases, en la responsabilidad objetiva, estimados estudiantes, no estamos ante una reacción como tal, ¿no? Se tiene que reparar el daño. Nosotros ya habíamos analizado estos aspectos. Se tiene que reparar el daño y no necesariamente es un reproche, una reacción tal cual Hans Kelsen distingue en su perspectiva sobre la responsabilidad, ¿no? Siendo insuficiente la perspectiva de Hans Kelsen, según los teóricos, según otros teóricos, también hay otras perspectivas del modelo unitario, ¿no? Una segunda perspectiva del modelo unitario nos dice que la responsabilidad, estimados estudiantes, sería una consecuencia jurídica. Entonces estamos ante un concepto ecléctico, ¿no? Que trata de tomar en cuenta más perspectivas de la responsabilidad. Desde esta perspectiva, estimados estudiantes, la responsabilidad sería una consecuencia jurídica, ya no sería una sanción tal cual habría dicho Kelsen, no sería una sanción, sería una consecuencia jurídica establecida por el ordenamiento jurídico, dado que se va a dar cuando ciertas condiciones establecidas en él así lo establecen, ¿no? Es decir, si el ordenamiento jurídico lo establece, establece consecuencias jurídicas para un hecho y esa consecuencia jurídica se tiene que atribuir a una persona, estamos ante responsabilidad, ¿no ve? Ante la figura de la responsabilidad. A es responsable de X, significa que cuando en determinadas circunstancias se da X, la consecuencia jurídica que se le imputa será A, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Básicamente es muy parecido a lo que nosotros ya hemos estudiado en la teoría de los hechos y actos jurídicos. Nosotros decíamos, estimados estudiantes, que hay sucesos de la vida real que tienen efectos jurídicos siempre y cuando estos efectos jurídicos se encuentren previstos
por el ordenamiento jurídico. ¿Recuerdan? Es decir, no hay, hay eventos que no tienen trascendencia en el mundo jurídico y hay otros que sí. Para la responsabilidad como consecuencia jurídica, la responsabilidad simplemente es una consecuencia jurídica atribuida por la norma cuando se dan ciertos presupuestos que la misma norma nos establece, ¿no? Entonces la norma nos dirá, la norma jurídica nos dirá, si alguien hace daño a otro, además lo hace de manera culposa, es decir, mínimamente ha previsto o era previsible este aspecto, además ha generado, bueno, ya hemos dicho un daño, ha generado un daño de manera culpable a otra persona. Entonces, y bueno, obviamente esto se le puede atribuir a esta persona que ha generado el daño, entonces habrá responsabilidad, ¿no? O en materia penal, estimados estudiantes, ¿no? Aquella persona que hubiese, aquella persona que hubiese generado, digámoslo así, un desprendimiento patrimonial en otra para beneficiarse mediante engaños, entonces incurrirá en pena privativa de libertad de 1 a 5 años, ¿no? Entonces ahí podemos evidenciar nosotros que efectivamente hay una consecuencia jurídica establecida en todos estos casos, tanto en la responsabilidad civil como en la responsabilidad penal. Entonces, el problema, estimados estudiantes, es que esto es muy genérico, ¿no? Es decir, hay varias figuras que establecen consecuencias jurídicas. Este concepto que nosotros acabamos de dar es valorativamente neutral, ya que si se dan cuenta no hay reproche, no hay reprobación, solo se establece entonces una relación de causalidad. Es decir, si la ley establece las condiciones y las consecuencias y eso se da en la realidad, entonces nosotros estamos ante la responsabilidad. Solo se constatan entonces la concurrencia de hechos que dan lugar a la consecuencia jurídica sin importar un desvalor moral en el agente. El beneficio entonces de esta perspectiva es que sí entraría la responsabilidad civil objetiva acá, pero vamos a ver que también tiene sus problemas, ¿no? A es responsable de X, nos dice la sentencia. La relación de causalidad sería la siguiente. Si se cumplen los requisitos jurídicos para que suceda X, se establece una consecuencia jurídica para A. Eso significa, ¿no? Si se cumplen entonces A, supongamos, Pepito es responsable de estafa, ¿no? ¿Qué significa eso? Se han cumplido los requisitos jurídicos para la estafa. Entonces se establece una consecuencia jurídica para Pepito, que va a ser justamente esa consecuencia jurídica establecida en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué más podemos decir? Pepita es responsable de tener, bueno, de reparar o de indemnizar el daño, ¿no? Si se cumplen los requisitos jurídicos para indemnizar el daño, se establece una consecuencia jurídica para A, ¿no? Justamente que va a ser realizar esas erogaciones de dinero. Entonces, si se dan cuenta, estimados estudiantes, en este concepto sí entraría la responsabilidad objetiva. La responsabilidad como consecuencia jurídica, lamentablemente, tiene críticas y no es suficiente. De hecho, estimados estudiantes, la perspectiva de Kelsen es un poco más certera que esta perspectiva que acabamos de estudiar. Efectivamente, en este tipo de responsabilidad, bueno, en este concepto de responsabilidad, es decir, en el concepto de responsabilidad como consecuencia jurídica, podrían entrar todos los tipos de responsabilidad, ¿no? Porque tanto en la responsabilidad civil subjetiva, como en la responsabilidad civil objetiva, como en la responsabilidad penal o sancionadora, nosotros nos encontramos ante figuras en las cuales hay consecuencias jurídicas que se van a establecer por la norma una vez que concurran ciertos presupuestos o requisitos establecidos por la misma norma jurídica. Es cierto, ¿verdad?
Entonces, bajo esta perspectiva permite que todas las formas de responsabilidad entren en este concepto de consecuencia jurídica. Pero, estimados estudiantes, lamentablemente solo se centra en la relación jurídica y prescinde del reproche, que es importante también en la responsabilidad. Nosotros hemos visto que en la responsabilidad civil subjetiva y en la responsabilidad sancionadora o penal, el reproche resulta trascendente, ¿no? Entonces se olvida de ello esta perspectiva, perdiendo los elementos que lo diferencian de otros conceptos jurídicos. El momento que la perspectiva que la teoría que vea la responsabilidad como una consecuencia jurídica se abstrae y nos dice simplemente que cuando hay responsabilidad estamos ante una consecuencia jurídica, se olvida de diferenciar a la responsabilidad de otros institutos jurídicos, ¿no? Entonces, no podríamos realizar una distinción de lo que es responsabilidad y no podríamos distinguir responsabilidad de pagar impuestos, por ejemplo. No podríamos distinguir la responsabilidad de pagar un salario. No podríamos distinguir la responsabilidad de diferentes institutos jurídicos que se dan en la vida real. ¿No ve? ¿Por qué? Porque todos implican una consecuencia jurídica. Entonces, esta perspectiva es insuficiente porque es demasiado genérica. Cuando esta concepción nos dice la responsabilidad es una consecuencia jurídica, nos está diciendo que bueno, no nos está dando un concepto diferenciador de otras figuras jurídicas, ¿no? El salario también es una consecuencia jurídica de la relación laboral, ¿verdad? El pagar impuestos también es una consecuencia jurídica ante un hecho generador. Y estas figuras, como nosotros hemos dicho ya hace tiempo, no son responsabilidad, ¿verdad? No son responsabilidad. Sería lo mismo afirmar A es responsable que indemnizar B, que afirmar que A tiene la obligación de pagar impuestos. Entonces, y esa no es la figura. O también sería lo mismo que decir que A está pagando el derecho a contaminar. ¿Por qué? Porque también esta figura, al ser neutra, se está olvidando del reproche como una figura fundamental de la responsabilidad. Nosotros hemos visto que el reproche es parte de la responsabilidad civil subjetiva y de la responsabilidad penal, por lo cual, estimados estudiantes, el momento que esta perspectiva se olvida de ello, nos está diciendo, bueno, no importa el reproche, entonces pagar en caso de daño ambiental sería como pagar por el daño, ¿cómo diríamos? Sería una especie de precio por contaminar y no así una especie de reproche, ¿me entienden? Entonces hay ciertos inconvenientes, ciertas inconsistencias y esto demuestra que esta perspectiva es insuficiente. No resulta válida entonces la perspectiva que nos dice que la responsabilidad simplemente es una consecuencia jurídica. La perspectiva de Hans Kelsen, como hemos visto, sí está un poco más cerca de lo que es la responsabilidad. Hasta acá, entonces, nosotros hemos podido revisar la figura de la responsabilidad desde los modelos unitarios, ¿no? Desde todas aquellas formas que buscan darnos una definición común de responsabilidad. Dentro de los intentos por reconstruir el concepto de responsabilidad, nosotros habíamos dicho que tenemos modelos plurales, es decir, lo que se va a buscar mediante estos modelos es establecer cuántas formas, cuántas manifestaciones de responsabilidad hay, observando si existe entre ellas algún elemento común. Las perspectivas plurales entonces van a reconocer que hay diferentes formas o diferentes
diferentes significados de lo que es responsabilidad y van a tratar de buscar en esos significados elementos en común para definir o tratar al menos de acercarnos al concepto de responsabilidad. Entre los autores que han seguido esta línea, nosotros encontramos a Herbert Lionel Adolphus Hart, ¿no? H.L.A. Hart, y también a Alf Ross, quienes han disgregado la responsabilidad en diferentes conceptos, sentidos y significados, ¿no? Para ver si hay algún elemento en común. Herbert Hart, para terminar nuestra clase de hoy, nos muestra que la responsabilidad puede tener diferentes significados. Herbert Hart nos muestra una perspectiva analítica del derecho, es decir, va a buscar aclararnos cuáles son los sentidos que tiene la palabra responsabilidad. Para explicar los diferentes significados, el concepto de responsabilidad cuenta con para explicarnos los diferentes significados, Hart nos cuenta una historia, ¿no? De un capitán y nos va a decir lo siguiente, esta corta historia. Como capitán de un barco, X era responsable por la seguridad de sus pasajeros y carga. Pero en su último viaje se embriagaba todas las noches y fue responsable de la pérdida del barco con todo lo que llevaba. Se rumoreaba que estaba loco, pero los médicos lo encontraron responsable por sus acciones. Durante el viaje, X se comportó muy irresponsablemente y varios incidentes que tuvo en su carrera demostraron que no era una persona responsable. El capitán siempre sostuvo que fueron las tormentas excepcionales las responsables de la pérdida del barco, pero un proceso judicial que se le siguió fue encontrando responsable, pero en un proceso judicial que se le siguió, fue encontrado responsable por la pérdida de vidas y bienes. Todavía vive y es moralmente responsable de la muerte de muchas mujeres y niños. En esta historia contada en 2 párrafos, Herbert Hart distingue diferentes tipos de responsabilidad, ¿ya? Hart nos dice que la responsabilidad puede significar, en primer lugar, una role responsibility, es decir, una responsabilidad como rol. En ciertas circunstancias, la responsabilidad implica que alguien tiene un rol, ¿no? E incumple ese rol. El segundo significado, que Hart distingue es el causal responsibility, la responsabilidad como relación causal. La responsabilidad sería la causa de ciertas consecuencias, ¿no? La responsabilidad sería equivalente a decir que uno es causante de algo, o que algo es causante de algo, ¿no? Eso vamos a analizarlo también de manera más detallada en nuestra siguiente clase. También hay la capacity responsibility, la responsabilidad como capacidad o estado mental. Herbert Hart nos dice que la responsabilidad también puede ser entonces concebida como un estado mental que nos permite darnos cuenta de las situaciones que se dan en la vida real. Y finalmente, Hart distingue la liability responsibility, la responsabilidad como sancionabilidad, ¿ya? Y él nos dice que este es un sentido un poco más jurídico, al menos los autores identifican acá, ¿no? Es la responsabilidad como esa consecuencia que surge del derecho. Y hay que distinguir entonces estos 4 elementos y cuando concurren algunos de estos elementos estamos ante la responsabilidad penal. Cuando concurren algunos de estos otros, estamos ante la responsabilidad objetiva o subjetiva. Entonces, primero nosotros vamos a ir analizando cada uno de cada una de estas formas de responsabilidad y vamos a ver cómo es que este tipo de, estas formas y estos conceptos de responsabilidad nos van a ayudar a comprender cuándo estamos ante ciertos tipos de responsabilidad directa o indirecta, subjetiva u objetiva. Hasta acá entonces nuestra explicación del día de hoy. Debido a la hora, nosotros nos encontraríamos
el día martes para desarrollar esta perspectiva y si es posible también ya ingresaremos a estudiar la perspectiva de Alf Ross. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen dudas, tenemos el foro para que puedan realizar las consultas que consideren necesarias. Y también la siguiente clase ustedes pueden intervenir y realizar todas las consultas que vean necesarias. Muchas gracias.